Buenos días a todos, bienvenidos a la clase. Vamos a seguir trabajando en anatomía para cuarto bachillerato en medicina y vamos a hablar de células a tejidos, que es lo que estábamos platicando antes. Ya. Y bueno, entonces, de células a tejidos. Ya hablamos, ¿verdad?, de la célula, que es una unidad estructural, una unidad funcional y una unidad de origen. Aproveche el repaso porque ya saben que la otra semana tenemos evaluación. Entonces, pues hay células microscópicas como todas las de nuestro cuerpo y células macroscópicas pues como un huevo de gallina o la más grande que sería un huevo de avestruz, ¿verdad? Que sería una célula enorme. También, según la cantidad de células que tengan, los organismos pueden ser unicelulares de una sola célula o pluricelulares, pues si tienen muchas de ellas, como nosotros. También la unidad de medida para las células serían los micrones, y eso pues solo es observable a través de un microscopio, especialmente un microscopio electrónico con el que podemos ver muchas más estructuras que con un microscopio óptico. Recordando la anatomía de una célula, sabemos que toda célula, no importa el tipo, la función que haga en el cuerpo, todas van a tener al menos tres cosas: membrana plasmática, citoplasma y núcleo. Y obviamente se agrega a esto en el citoplasma, pues los organoides, los organelos u orgánulos, como usted le quiera decir, como le guste más. La cuestión es que relacione los tres nombres a lo mismo, ¿verdad? Que son los componentes de una célula. Bueno, ya hablamos de la membrana plasmática. Sabemos que esos poros son los canales de proteínas, tiene regiones hidrofílicas que dejan pasar el agua y regiones hidrofóbicas que pues no la dejan pasar, ¿verdad? Que sería la doble capa lipídica. Luego tenemos un citoplasma, que es el espacio, es el líquido, esa sustancia que forma la célula y donde se dan todas las reacciones metabólicas. Y de eso vamos a hablar a mayor detalle en quinto medicina. El metabolismo es nuestro primer tema de biología el otro año. Primeramente Dios. Bueno, hablando del núcleo, pues sabemos que en él se condensa y se guarda toda la información genética, que es el ADN, y se regulan las funciones de la célula. Ya vimos que tiene su propia membrana y un nucleolo en el centro, ¿verdad? Por lo regular es el organelo más grande de la célula y el más visible, bueno, el único que se ve con un microscopio óptico. Solo vemos esta figura, ¿verdad? Membrana, citoplasma, núcleo. Es lo único que se ve con los microscopios ópticos, que es el microscopio más sencillo que hay. Ahora, aquí es donde nos toca trabajar el día de hoy. Señor, el núcleo no lo vimos, solo nos quedamos en el citoplasma. Sí, señor. Ay, gracias por decirme. Lo que pasa es que como hemos estado viendo estos temas también en biología, tiendo a relacionar los demás. Miren, si se dan cuenta, en lo que estamos viendo en anatomía es casi lo mismo, porque estamos hablando de la célula, pero quiero aclarar que en anatomía únicamente trabajamos la célula animal, porque al final es anatomía humana la que estamos viendo. Ahora, en cambio, en biología sí hacemos esa conexión entre lo que está en la célula procariota, los dos tipos de eucariotas, animal y vegetal. Entonces, ahí sí vemos a mayor detalle todo esto. Bueno, entonces, gracias por decirme. Nos toca hablar del núcleo. Yo ya lo estaba pasando como parte de nuestro repaso, pero bueno, entonces nos vamos a concentrar en él. Ay, tan bellos mis vecinos colocando música a todo volumen a primera hora de la mañana. Son muy solidarios, les gusta animar a todo el vecindario. Por ahí, por si escuchen alguna canción de fondo, es por eso. Bueno, entonces miren, cuando hablamos del núcleo, como dije y mencioné hace unos segundos, estamos hablando del organelo más grande de la célula, lo más fácil de distinguir en el microscopio óptico. Entonces, es una parte integrante de casi todas las células. A ver, lo he dicho en clases anteriores. Recuerden que célula del ser humano, no, porque les dije que tiene que llevar hemoglobina y que se les pegue el oxígeno y transportarlo. A ver si alguien lo recuerda.
Los glóbulos rojos. Perfecto, los glóbulos rojos. Solo voy a colocar mi asistencia a ustedes porque también me pasan asistencia a mí. Hoy 10, 22. Ahí está, ya marqué mi asistencia. Muy bien, gracias, perdonen por los segundos. Ahora sí, hablemos de esto, porque si no se me olvida, me paso toda la mañana dando clases y no registro que sí las di. Entonces, todas las células, la gran mayoría, tienen núcleo, excepto el eritrocito, pues que necesita ese espacio para poder tener ahí esta estructura de la hemoglobina y pues fijar el oxígeno y servir de transporte. Entonces, es la única célula que no tiene núcleo en el ser humano. Entonces, este puede presentar forma esférica, ya hemos visto en algunos otros ejemplos que es un poco ovalado. Entonces puede ser esférica, puede ser aplanada o de óvalo, etcétera. En sí una forma definida, pues no, ¿verdad? Pero tiende a ser esa región, ¿verdad? Entonces más o menos mantiene esta forma. Si bien en muchas células se ubica en la parte central, en otras puede estar desplazado. ¿De qué depende? Pues de la forma de la célula. Si la célula es alargada como una célula muscular, pues puede hacer que esté encajado en el centro. Pero así como en esta, si usted lo ve, está un poquito más hacia la membrana. Entonces todo depende, ¿verdad? De la forma de la célula y la función que ésta realiza. ¿Qué es lo importante del núcleo, verdad? Esta palabrita, estas siglas que dice contiene la información genética, ADN. A ver, alguien que me diga qué significa ADN. Ácido desoxirribonucleico. Muy bien, ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Entonces ahí tiene un azúcar desoxirribosa, un ácido nucleico. Vamos a hablar de ellos en biología. Justamente el día de hoy hablamos de las otras dos biomoléculas que nos quedaron pendientes. Entonces ahí vamos a hablar de los ácidos nucleicos y vamos a saber un poquito más sobre el ADN. Entonces, esta es la molécula importante que guarda el núcleo. Solo que el ADN, pues, si ustedes lo pudieran ver, hay una práctica para extraer el ADN de fresas o de algunas sustancias. La voy a estudiar, voy a ver los materiales y quizás podamos hacerla. Entonces, para extraer el ADN de, por ejemplo, una fresa, se usa una solución buffer y unas cuestiones ahí bastante sencillo y al final se sacan como hebras porque el ADN tiende a enrollarse, a condensarse y formar lo que conocemos como cromosomas. Y todos los cromosomas juntos pues, van a formar también la cromatina, que es esto que encontramos adentro del núcleo. Entonces, ahí se guarda la información genética. Si usted es colocho, si usted es de pelo liso, si tiene ojos azules, si no tiene ojos azules, toda esa información ya está codificada en su ADN. Ahí va a estar hasta si va a ser obeso o va a ser delgado. O sea, nuestro ADN ya trae una instrucción de cómo vamos a hacer. Si usted tiene predisposición genética a la obesidad y aparte es sedentario y come re mal y un montón de chucherías y todo esto, pues le ayuda al ADN y obviamente va a ser gordito. Pero si tenemos esa predisposición genética, igual usted tiene que hacer un estudio de casos en su familia, averigüe si hay muchos familiares con diabetes, si hay muchos familiares que han tenido problemas cardíacos, es probable que esa información esté en su ADN. Entonces, lo ideal es que si ya tenemos la parte genética para eso, no colaboremos con una mala dieta, ¿verdad? Alimentarse adecuadamente para evitar la diabetes y para evitar los problemas cardíacos. Porque si ya traemos el factor genético, no lo ayudemos con nuestros malos hábitos, ¿verdad? Es un consejo. Por ejemplo, yo en mi familia tengo una predisposición genética bastante alta. Mis dos abuelas, una pues ya falleció y la otra está viva, pero ambas fueron diabéticas. Entonces, mis tías de parte de papá, las dos son diabéticas. Entonces, tengo muchos familiares con diabetes. Y si yo no me cuido con mi alimentación, ya tengo el factor genético, entonces
podría desarrollarla, ¿verdad? Aún espero que se salte varias generaciones y no me toque a mí, ¿verdad? Pero sí hay que ayudar con la dieta adecuada. Igual problemas cardíacos, ¿verdad? Mi abuelo murió de un paro cardíaco, su mamá también, mi papá tiene problemas cardíacos, entonces sí tengo que tener cuidado, ¿verdad? Ya tengo el factor genético, entonces hay que tratar de no ayudar a ese factor, pues con una dieta inadecuada, ¿verdad? Entonces, lo contrario, si cuido mi dieta, puede que nunca se active ese factor genético y no tenga esos problemas de salud. Por eso es bueno que usted haga un estudio clínico de su familia, averigüe qué enfermedades han ocasionado más problemas en su familia para saber de qué enfermedad se tiene que cuidar un poquito más. Pero bueno, esto es en cuanto a factor genético. Hay enfermedades que no no son hereditarias y pues surgen por otras cuestiones, pero siempre hay que tener cuidado. Bueno, entonces está el ADN en el núcleo de la célula y controla, por lo tanto, todas las actividades de la célula. O sea, decide cuándo van a ser proteínas, cuándo van a hacer tal función, la respiración celular. Entonces, el núcleo es el que define cuándo se va a realizar cada cosa dentro de la célula. Es el mayor de los organoides, es de aproximadamente 10 micrones de diámetro. O sea, si la célula mide 50 micrones, por ejemplo, y el núcleo mide 10, o sea, es la quinta parte del tamaño total de la célula, es bastante grande. Vamos a distinguir varias partes en el núcleo celular. Por ejemplo, su propia membrana se está empaquetado aparte. A ver, ¿qué célula no tiene un núcleo definido así con su propia membrana? A ver si se recuerda. Señor, ¿cómo dijo? ¿Qué tipo de célula es la que no tiene un núcleo definido y no está empaquetado con su propia membrana? No me refiero al leucocito, al eritrocito, o sea, el glóbulo rojo, no, sino a tipos de células en general. Solo hay dos. La procariota, perfecto. Sabemos que hay células eucariotas y células procariotas. Todas las eucariotas, excepto el eritrocito que lo pierde en algún momento, cuando los eritrocitos o glóbulos rojos presentan núcleo ya circulando en la sangre, se les llama reticulocitos. Y estos son células rojas inmaduras. Y no es bueno tenerlas porque la mayoría de personas que tienen reticulocitos en la sangre es por algún tipo de anemia. O podría ser hasta una leucemia. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces las células procariotas no presentan esta estructura, no tienen su propia membrana que separa el material genético de lo demás. En cambio, la célula eucariota sí tiene un núcleo bien definido, tanto así que tiene su propia membrana que lo diferencia del resto de organelos que están dentro del citoplasma. Bueno, entonces, aparte tiene un jugo nuclear, ¿verdad? Su propia marca de jugo, su contenido, ¿verdad? O sea, lo que está adentro de esa membrana es el jugo nuclear, como su propio citoplasma, podríamos decirlo. Y aparte, o pueden haber varios nucleolos, que es donde se condensa esto, en los cromosomas, o sea, el ADN. ¿Y qué es lo que lo constituye más que todo? Dice acá, el constituyente esencial del núcleo es el ADN, o sea, esa es la sustancia que vamos a encontrar en mayor cantidad dentro del núcleo, es lo que lo forma. Para eso existe, ¿verdad? Para poder contener nuestro material genético. Y también la propia membrana del núcleo tiene sus propios poros, es decir, orificios porque necesita que pasen algunas sustancias. Por ejemplo, pues el núcleo necesita también energía y este desdobla el ADN, separa la cadena de ADN y lo manda en forma de ARN, ácido ribonucleico. Entonces, y ese es el que va a salir, pues está el mensajero, el de traducción, un montón. Hay como 4 tipos de ARN, los vamos a ver bien en biología. Entonces, el núcleo tiene su membrana también con sus pequeños poros para que las sustancias puedan salir de él y pues llegar a hacer alguna actividad en la célula.
Vamos a darle, a ver, solo voy a aceptar aquí a 2 personitas. Ahí estamos. Muy bien, entonces el núcleo celular pues es un organelo de los más importantes. Veamos aquí qué sucede, dice. Cuando hablamos de material genético, para irnos ubicando, ¿verdad? Dice, los cromosomas están dentro del núcleo de las células, es decir, acá en esta región, y son estructuras formadas por ácido desoxirribonucleico, así se escribe, ADN y también muchas proteínas. Eso es lo que vamos a encontrar dentro del núcleo. Bueno, 1 minuto para tomar nota de lo más importante. A ver, y aprovechen, si hay alguna duda, pregunta, curiosidad que tengan, pues podemos resolverla de una vez. Señor, entonces, si para la otra semana que tenemos que enviar el segundo trabajo, que sería el álbum, si no aparece en la plataforma, usted nos va a dar su correo electrónico y mandamos el primero y el segundo, ¿verdad? Sí, mandarían los Así dos trabajos y la otra semana iría de una vez su PDF de actividades de reforzamiento, iría todo junto, porque así califico un correo por alumno. Imagínense, con ustedes son 70 por 4 clases y eso es solo con ustedes. Entonces sí, tendría que ser un correo por alumno. O sea, en la plataforma es más ordenado, me funciona mejor, pero no he logrado subir actividades por ese problema de los punteos que no han arreglado. Entonces lo más seguro va a ser que trabajemos aparte de esta unidad. Para la otra ya tiene que estar solucionado eso, pero sí sería un correo por alumno. Entonces mejor me envía todo junto. De una vez, actividades de reforzamiento, trabajo 1, trabajo 2, y ya yo puedo calificar y armar mis cuadros de notas para que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Y con lo que vimos hoy, pues no es de confiarnos en la plataforma porque son 20 alumnos los que no aparecen. Entonces, sí voy a reportar ese hecho. Esperemos que se solucione. La plataforma está muy bonita por en cuanto a que usted pueda acceder a su material y todo. Pero ahí sí que cuando algo es nuevo, ¿verdad? Tarda uno no solo en acostumbrarse, sino en verificar bien cómo se utiliza y puede hacer que por ahí haya ocurrido algún error, ¿verdad? Entonces esperemos que se solucione pronto. Pero sí, les daría mi correo y sería un solo, en un correo que usted mande sus 3 actividades. Bueno. Sería un PDF, ¿verdad? A ver. Sería un PDF. Sí, un PDF por cada cosa. Una por su trabajo 1, una por el trabajo 2 y una por las actividades de reforzamiento. O me parece la idea, ¿verdad? De que solo que identifique bien actividades de reforzamiento las pone todas. Trabajo número 1, pone su trabajo. Trabajo número 2, pone su trabajo 2. Podría ir todo en un solo PDF también. Si se entrega por correo. Ahora, si es en la plataforma, van los 3 por separado, por favor. Bueno, ahora sí, pasemos a la siguiente, que esta me interesa. Solo que como ustedes pueden notar, tiene bastante información. Entonces vamos a trabajar por áreas. Vamos a trabajar primero. Ahí me pasé, permítame. Ahí está, con estos organelos y luego nos vamos con los demás. Solo le voy a dar ingreso aquí a un compañero. Ah, no, era un mensaje. Muy bien, veamos entonces algunos de estos organelos celulares para que usted los vaya pues identificando. Incluso aquí ahorita vamos a hablar de uno del que casi no habíamos hablado. Muy bien, miren, si pudiéramos agarrar, imagínense que una célula microscópica la pudiéramos ampliar hasta este tamaño,
pues en sí no funcionaría como una bolsa que uno agarra un pedazo de membrana en la célula, se deja caer toda bofa o sin forma. La verdad es que no, la mayoría de nuestras células tienen también un citoesqueleto que les confiere pues un poco de control, ¿verdad? Para que la membrana no aplaste los organelos, sino que se mantenga pues con su forma adecuada. Entonces existe el citoesqueleto. Si usted quiere, va numerando sus organelos, los va trabajando en orden, que tal como se ve esta imagen con función y organelo señalado, es que usted tiene que entregar su trabajo, ¿verdad? Ya sea en 3D, con forma de la célula, o plano, ¿verdad? Como ustedes quisieran hacer su modelo de la célula. Solo que eso es de biología, según recuerdo. Entonces, el citoesqueleto están conformados por microfilamentos que están en un entramado complejo, o sea, están ahí mezclándose, que da soporte a la célula y le brinda organización estructural. Por eso es que las células, pues, no se van a aplastar y se va a volver ahí una cosa desordenada, ¿no? Sino que tiene una estructura y cierto soporte que la mantiene, pues, con su forma y sus organelos en su lugar. Porque recordemos que el citoplasma pues es como un líquido viscoso y usted, por ejemplo, hace una gelatina de esa y le queda aguadita, así quiera agregarle algo que se quede arriba, se va a parar hundiendo. Entonces igual es el citoplasma, pero para poder mantener las cosas en su lugar, pues existe el citoesqueleto. Cito es de célula y esqueleto pues ya lo asociamos con el nuestro, que nos ayuda a mantener la forma y pues que no seamos bolsas de carnes andantes, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con la célula, tiene su propio citoesqueleto, pues para evitar compactarse o que se dañe su estructura. Entonces le da organización estructural para enzimas citoplasmáticas y apoyo a diversos órganos, o sea, para que no anden rebotando ahí adentro los organelos, el citoesqueleto ayuda a que se mantengan cada uno en su lugar. Entonces, aquí podemos ver estas estructuras, ¿verdad? Que son como filamentos que ayudan a mantener cada organelo de la célula en su propio lugar, ¿verdad? Y que la célula por dentro no está desorganizada, sino que se mantiene en posición. Bueno, el núcleo lo acabamos de ver, que contiene el código genético que determina cuáles proteínas, incluso enzimas, serán fabricadas por la célula. O sea, ahí está el ADN, pues que dice, vamos a hacer esto. Esta célula nos toca, esta proteína nos toca hacer, mañana esta, y pues organiza todas las actividades que pueda realizar la célula. Ya llevamos 2 organelos. No habíamos hablado a gran detalle de los lisosomas, que son pequeños organelos esféricos, un poco más grande que los ribosomas. Entonces, ¿qué hacen los lisosomas? Hablamos de la lisis, que es la destrucción. Entonces, los lisosomas digieren moléculas extrañas y orgánulos desgastados y dañados. Digamos que pues una mitocondria ya se cansó de tanto hacer la respiración celular, ya se desgastaron sus tejidos, realmente ya no puede seguir haciendo su función. La célula pues necesita expulsar ese organelo porque es como que a usted se le pudriera un riñón adentro, ¿verdad? Si no se lo sacan le puede causar una infección y morir. Entonces, igual la célula tiene que limpiarse de esa materia que ya no es funcional. Entonces vienen los lisosomas y capturan al organelo que ya está dañado, que ya no sirve, y lo disuelven, lo destruyen para que no cause problemas en la célula. Esa es su función, ¿verdad? También, por ejemplo, si una bacteria logra ingresar a una célula y puede hacer que antes de infectarla, pues los lisosomas la destruyan. O si entra alguna toxina, usted comió algo contaminado con alguna toxina, pues los lisosomas pueden actuar ahí. Obviamente los lisosomas de la mayoría de las células, pues no son tan grandes y todo, pero si vamos a los glóbulos blancos, los leucocitos, eso sí, pues necesitan realizar bastante de esa función, ¿verdad? Porque ya saben que fagocitan bacterias, fagocitan pues agentes patógenos. Vamos a hablar del retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo van a diferenciar el rugoso del liso? Simple. El retículo endoplasmático
endoplasmático rugoso es el que está muy cercano al núcleo y contiene muchos ribosomas adheridos a él. Es como este conducto de membranas que están viendo aquí y su apariencia se ve rugosa debido a todos los ribosomas que tiene ahí adheridos, que son esas pequeñas esferas que vamos a ver que tienen una gran función dentro de la célula. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso contiene ribosomas que le permiten llevar a cabo la síntesis de proteínas. Entonces, ¿dónde se forman o se sintetizan o se crean las proteínas? Es en los ribosomas. Eso lo tiene que saber. A ver, yo ya bajé aquí, no sé si alguien estaba copiando la función de algún organelo de los de arriba. Yo, señor. Sí, señor. Para regresar un poquito acá. Pero siempre avisen ustedes. Muy bien. Estábamos hablando entonces del retículo endoplasmático rugoso. Vamos a ver el aparato de Golgi. Este aparato lo vamos a identificar siempre como una estructura con forma de canales, membranas, pero se va a diferenciar del retículo endoplasmático liso y rugoso, que están cercanos al núcleo. Este se va a diferenciar porque está cercano a la membrana plasmática, siempre está al límite, y es porque tiene que ver con sus funciones. A ver, un compañero que me haga favor de leer la definición. Señor, este es el aparato del Golgi. Exactamente. Procesa las sustancias que son obtenidas por los retículos endoplasmáticos y forman vesículas secretoras, lisosomas, entre otras. Lisosomas. Muy bien, entonces miren, procesa todas las sustancias, ¿verdad? Lo que se obtiene acá, o sea que si el retículo endoplasmático crea una proteína que va a servir en alguna estructura del cuerpo, pues la capta el aparato de Golgi. Si no es necesaria en ese momento, pues la almacena. Si es necesaria, la expulsa y la envía a donde tiene que ir. Entonces, forma vesículas secretoras, envuelve esas sustancias en vesículas para expulsarlas o para guardarlas. Crea los lisosomas que ya vimos por acá, que ayudan a eliminar algunas sustancias que puedan ingresar a la célula que le causen daño. Pues entonces ahí actúan los lisosomas. Esos son creados por el aparato de Golgi, entre otras cosas. Entonces esa sería la función principal. A ver, el nucleolo, para que lo puedan diferenciar mucho mejor que el núcleo, que es esta estructura central y un poco más densa en el núcleo de la célula, pues este va a ser el que produzca por favor aquí escriban ARN. Aquí está en inglés, pero nos interesa en español, ¿verdad? Entonces, ARN, perdón, ácido ribonucleico, ribosomal, para ribosomas. El ARN que produce el nucleolo llega a cada ribosoma y ayuda a la síntesis de proteínas. Es un proceso bastante entretenido de ver. Entonces, esa es la función del nucleolo. Producir el ARN ribosomal para que llegue a las ribosomas y pues ayude a crear proteínas nuevas. Cuando hablamos de las vacuolas en la célula animal, estamos hablando de organelos pequeños que pues van a almacenar y liberar diversas sustancias dentro del citoplasma. Ahora, ¿cómo es la vacuola en la célula vegetal? A ver si alguien se recuerda.
A ver, jóvenes, ¿alguien se recuerda cómo es la vacuola en la célula vegetal? Recuérdense que las células vegetales tienen que guardar esencias naturales, bastante agua, aceites de las plantas. ¿Nadie lo recuerda? Bueno, me suena a que debemos repasar eso en biología ustedes. La vacuola en la célula vegetal es enorme, abarca bastante espacio porque por eso pues las plantas necesitan almacenar muchas más sustancias que nosotros. Les hablaba incluso, por ejemplo, de una hoja de naranja, ¿verdad? Que usted la raspa o la quiebra y la parte y va a sentir el aroma a naranja en cada una de sus partes. Eso es porque esos aceites naturales se guardan en las vacuolas. Pero en el caso de la célula vegetal, la célula animal, perdón, sí hay vacuolas, pero son realmente pequeñas. Vamos a lo siguiente. Y para que podamos diferenciarlo bien, acá está el retículo endoplasmático rugoso y aquí está el retículo endoplasmático liso. Entonces, ¿qué función tiene el rugoso? Síntesis de proteínas, por eso está lleno de ribosomas. Ahora, el retículo endoplasmático liso, ese va a actuar en la síntesis de sustancias lipídicas, o sea, de grasas, de lípidos. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso está relacionado con las proteínas y el retículo endoplasmático liso está relacionado con los lípidos, ¿sí? Entonces, también otros procesos de las células promovidos por enzimas intrarreticulares, o sea, enzimas que se mantienen dentro del retículo. Entonces, asociémoslo así. El rugoso, como está lleno de ribosomas, va a servir para la síntesis de proteínas. Y el liso, como no tiene ribosomas, no tiene nada que ver con las proteínas, pero sí va a servir para la síntesis de sustancias lipídicas. Un ejemplo, digamos que una parte de la membrana celular necesita reponerse, pues bueno, ahí se van a sintetizar los fosfolípidos que se necesitan en la membrana. Se dañó una parte de los canales de proteínas en la membrana, pues ahí actúa el retículo endoplasmático rugoso, creando esas proteínas. ¿Se entiende? Entonces ambos tienen funciones distintas. ¿Qué los diferencia? Pues que el rugoso tiene ribosomas y el liso no los tiene. Por eso el rugoso sirve para proteínas y el liso para lípidos. Entonces, para que los podamos diferenciar bien. Aquí, mucho ojo con este organelo chiquitito que no sé si ya les había contado que tiene ADN solo de mamá, porque únicamente la célula, el gameto sexual dado por la mujer, que sería el óvulo, tiene mitocondrias. En caso del espermatozoide no los tiene, o sea que usted heredó sus mitocondrias o el ADN para formarlas, pues de parte de mamá. Entonces se dice que en la célula hay dos tipos de ADN. El ADN propio, el que se creó a partir del material genético de papá y mamá, y el ADN de mamá que está por ahí en las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias es la principal fuente de energía de la célula. Entonces, si yo pregunto en el examen en qué organelo se genera la energía para que la célula funcione, tiene que responder mitocondria. Aquí es donde se da ese proceso de obtención de energía. Entonces, eso se da gracias a que hay enzimas oxidativas y permite la obtención de ATP a partir de nutrientes. ATP significa adenosín trifosfato, que es la forma en que nuestro cuerpo guarda la energía. Así como veamos su celular. ¿Qué necesita su celular? Pues para funcionar. Todos los organelos de la célula pues serían el sistema operativo del celular, que obviamente lo necesita para funcionar. Pero así todos los organelos de la célula, o sea, todo el sistema operativo de su celular esté perfecto, pero si no tiene
una batería, no va a funcionar. O si tiene batería, pero esa batería no tiene carga, tampoco le va a funcionar. Así toda la estructura de su celular esté en perfectas condiciones, si no lo carga, no funciona. Pues la célula es, entre comillas, así, necesita energía para funcionar. Bueno, entonces las mitocondrias la va a generar. Sería como donde usted conecta el celular. Y la batería de nuestra célula va a ser cada molécula de ATP, porque en ella se guarda la energía. Pues ahí está, esa es la batería energética de la célula, el ATP. Cuando queremos usar esa batería, pues se rompen enlaces y se libera la energía contenida en esa molécula. Y ya usamos la energía pues para producir otras sustancias. Pero entonces, ¿en qué forma se guarda la energía? En nuestro cuerpo es en moléculas de ATP, de adenosín trifosfato. ¿En dónde se obtiene esa molécula? Se genera pues en las mitocondrias, donde se da esa obtención de energía. No sé si sí se entiende esta parte o alguien todavía le puedo explicar de nuevo. Ahora, si tiene alguna duda, la podemos ver de una vez ahorita. Señor, como dijo que si preguntaba usted, no sé qué fue lo que dijo, pero tengo que responder que eran mitocondrias. Ah, que dónde se genera la energía en la célula. Señor, ¿qué significa ATP? Adenosín trifosfato. Ese nombre que no se les vaya a olvidar a ustedes, porque en quinto lo vamos a usar bastante también. Ya vamos a hablar de metabolismo celular en quinto, bueno, hasta el otro año, ¿verdad? Y allí utilizamos ese nombre de ATP. Entonces, se los enseño desde cuarto de una manera a grosso modo, y ya en quinto pues vemos a detalle este proceso que se realiza en las mitocondrias. Esto es tema de quinto, ya vemos esos procesos, esos ciclos energéticos que se dan como parte del metabolismo celular. Pero ahorita quedémonos contentos con que en la mitocondria pues se obtiene la energía y se guarda en forma de ATP, que son como las baterías que usamos para que la célula funcione. Ahí está. Vamos a hablar de los últimos. Bueno, el citoplasma es importante porque ahí es donde se encuentran todos los organelos, ¿verdad? Y necesitan pues estar contenidos en algo. Entonces, el citoplasma contiene, miren, aquí hay otra forma de nombrar, las organelas, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, tienen muchas formas de nombrarlo. Todo depende de la literatura que consultemos, o sea, qué libro voy a buscar. Pero usted lo puede encontrar como organelo, organela, orgánulo, organoide, pero se refieren a lo mismo, o sea, a las partes de la célula, pues dicho así de una manera bastante coloquial. Entonces, el citoplasma contiene todas esas estructuras internas de la célula, le brinda el medio acuoso para llevar a cabo distintas reacciones químicas dentro de la célula. O sea, el citoplasma no es solo como para que las cosas estén ahí flotando en él, ¿no? Sino que es un medio donde se dan reacciones químicas importantes. O sea, el metabolismo, todas las reacciones químicas del cuerpo humano, pues muchas se dan dentro del citoplasma, que es esta parte, este medio acuoso dentro de la membrana plasmática de la célula. Usted va a encontrar citoplasma en todo lo que rodea al núcleo y lo que está dentro de la membrana. Allí es el citoplasma. O sea, todo este espacio. Nos toca hablar de otro organelo que serían los peroxisomas. A ver, entonces, cuando hablamos de los peroxisomas, son organelos, pues, no totalmente esféricos como ribosomas y lisosomas. Se dan cuenta, son un poco más grandes. Entonces, pero ayudan con la limpieza de la célula, dice. Los peroxisomas contienen enzimas que destoxifican moléculas perjudiciales y desintegra peróxido de hidrógeno. A ver,
el peróxido de hidrógeno es agua oxigenada. O sea, su fórmula química es H2O2. Y el peróxido de hidrógeno es un radical libre, o sea, una sustancia extra que no tiene función ya en la célula, que más bien si se acumula en las células puede ser tóxica. Entonces los peroxisomas pues atrapan ese radical libre que es el peróxido de hidrógeno y lo eliminan para que no cause daños. Cualquier otra sustancia perjudicial, o sea, que le cause daño a la célula, los peroxisomas se encargan de ellos. ¿Cuál es la diferencia con los lisosomas? Que el lisosoma más que todo va a tratar moléculas extrañas y orgánulos desgastados. En cambio, los peroxisomas se encargan de moléculas perjudiciales y principalmente el peróxido de hidrógeno. Por eso el nombre, peroxisoma, porque desintegra peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Pues un radical libre que hace daño en nuestro cuerpo, una sustancia que ya no tiene función y que si busca enlazarse con otras y eso nos puede ocasionar daños a nivel celular. Entonces, mejor el peroxisoma se encarga de esta sustancia que surge como desecho de algunas reacciones metabólicas. Entonces agarra el peróxido de hidrógeno antes de que haga daño y lo destruye. Eso es lo que hace el peroxisoma. Y el último organelo que tenemos que ver son los centriolos, que están por acá. Los centriolos durante la vida celular pues están ahí bien gracias, ocupando un espacio, listos para cuando les toque funcionar. Cuando la célula entra en fase mitótica, o sea, empieza con la mitosis a decir, bueno, me duplico todo y porque nos vamos a hacer 2 células. Entonces la célula está lista para reproducirse. Cuando la célula está lista para reproducirse, es que entran en acción los centriolos. ¿Por qué? Y bueno, más adelante vemos todo el proceso de mitosis. Cuando la célula empieza a separarse para formar 2 células iguales, los centriolos son los que dirigen el material genético a ambos extremos, forman el uso, o sea, donde se va a separar y distribuye los cromosomas durante la mitosis. Entonces agarra la cantidad de cromosomas y los lleva a un lado y le dice, bueno, usted va a ser de esta célula. Y el resto lo lleva para el otro lado y usted va a ser de esta otra célula. Entonces la célula viene y se separa. Y ya tiene cromosomas en un lado y los cromosomas en la otra célula. Entonces los centriolos se ponen en acción cuando la célula se va a dividir por mitosis. Entonces hasta ahí es donde ellos entran en acción y se ponen a trabajar. Bueno, más que todo esto son los organelos principales. Ya vimos en biología, pues ahí vimos más en biología porque ahí van los de la célula procariota y la célula animal y vegetal. Aquí solo estamos hablando de los organelos de la célula pues, animal, que es del tipo de célula que nosotros tenemos, porque recuérdense que el curso es anatomía humana. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Puede ser sobre trabajos, cómo vamos con eso. Una pregunta. Ajá. ¿Podría repetir ATP, por favor? Fíjate que no te escucho, no logré entender la pregunta. ¿Me podría repetir qué es ATP, por favor? ATP es adenosín trifosfato. Ahí lo dejé escrito para que lo puedan tomar en cuenta. Cuando hablamos de ATP, hablamos del adenosín trifosfato, ¿sí? Entonces, para que lo puedan anotar.
¿Qué son las enzimas? ¿Cuál? Enzimas, algo así. Ah, las enzimas son un tipo de proteínas que actúan como, una forma simple de decirlo, catalizadores en las reacciones metabólicas. A ver, ahora lo explico de forma simple, que ayudan a que se den las reacciones químicas que la célula necesita para vivir. Entonces, las proteínas las vamos a encontrar en muchos lados. Están como componentes estructurales de la membrana, como catalizadores químicos en las reacciones, o sea, que ayudan a que se den todas las reacciones dentro de la célula. Y las encontramos también como componentes estructurales de nuestra piel, de nuestros músculos. O sea, tienen muchas funciones. Las proteínas son muy complejas. Entonces, las enzimas son un tipo de proteína específica que ayuda a estas reacciones químicas y también pueden ser las que digieren alguna sustancia. Entonces, hablar de enzimas es hablar de un montón de funciones, pero son un tipo de proteína, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedes repetir lo de vacuolas, por favor? ¿Lo de las qué? ¿Vacuolas? Sí. Bueno, las vacuolas está acá, ¿verdad? Que almacenan y liberan sustancias dentro del citoplasma. Realmente en la célula animal no son un organelo tan importante. En la célula vegetal sí, la vacuola es enorme. Pero aquí pues nos sirven como depósito para almacenar sustancias y bueno, cuando se necesitan usar, las liberan. Como tener pequeñas, no sé, como las gavetas en su cocina. No son indispensables, pero sirven para guardar cosas. Y usted abre esa gaveta y saca las cosas cuando las necesita. Lo mismo pasa con las vacuolas. Solo almacena, pues por un tiempo se necesitan, entonces expulsan la sustancia. Eso es lo que hacen las vacuolas. En la célula animal son realmente pequeñas. Obviamente, pues puede haber más de una, pero no son tan importantes como en la célula vegetal. A ver, otra persona tenía una duda distinta, pero no logré escucharle. Bueno, quizás ya resolvió su duda. Una pregunta. Ajá. Nuestra célula tendrá que llevar todo esto que nos acaba de dar, porque yo ya había hecho la mía, pero tengo partes que no las puse porque no sabía. Por eso es la parte investigativa de los trabajos. Sí tiene que llevar todas las partes vistas. Solo que ese modelo de la célula es en biología, entonces tienes que revisar el contenido de biología para saber qué partes colocar. Aunque igual creo que fue muy específica y les pedí célula animal, entonces estas serían las estructuras que tendrían que tener. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otro esquema de la célula animal para que podamos ver y ya numerar esas partes. Entonces, tenemos peroxisomas, citoplasma, núcleo, nucleolo, aparato de Golgi con sus vesículas secretoras, que eso es lo que hace el aparato de Golgi. Retículo endoplasmático, pues yo lo dividiría en rugoso y en liso. Lisosomas, una membrana plasmática. Los microtúbulos, que pues también, estos serían el citoesqueleto. Los microtúbulos son el citoesqueleto. Los ribosomas, la cromatina dentro del núcleo y la mitocondria. Ya, realmente hay muchos esquemas de la célula vegetal y ahí van a encontrar al menos 13 o 14 partes. Por ejemplo, si separamos el retículo endoplasmático o endoplásmico en liso y rugoso, pues llegamos a las 14 estructuras. Así, por favor, para la próxima clase, pero oigan bien, la próxima clase es el parcial número 2 de anatomía, es decir, el lunes es su parcial de anatomía.
para después de eso, o sea, estamos hablando de la segunda semana de marzo, esto sería para el lunes, vamos a echar un vistazo aquí al calendario. Lunes 8 sería, acá lo vamos a tener. Muy bien. Para el lunes 8 de marzo usted va a tener materiales. Pues yo simplemente le hago alguna sugerencia, ¿va? Una hoja, si usted quiere trabajar con papel de colores, marcadores, tijera, marcadores otra vez, aquí era pegamento. O si usted quiere trabajar, por ejemplo, no sé, con plasticina o bolitas de papel, pues usted, la creatividad, lo que usted quiera hacer, simplemente durante el tiempo del periodo vamos a hacer un modelo 2D, ¿verdad? Ese es planito, un dibujo, así como está este, un dibujo de la célula con sus partes diseñadas. Mire, pues, si con un modelo 3D en biología y un modelo 2D en anatomía no se le quedan las estructuras de la célula, que Dios lo ampare, porque ahí sí ya no podemos hacer otra cosa. Pero bien, yo pienso que ya con 2 actividades relacionadas a la anatomía celular nos va a alcanzar el tiempo. Y dice una teoría educativa que es el constructivismo, dice que se aprende haciendo. Entonces lo vamos a hacer. Tenemos 1h30 para trabajar la próxima semana. Usted va a hacer su dibujito de la célula, pues lo va a decorar y le vamos a identificar todas estas partes. Esa es nuestra última actividad de reforzamiento en el curso de anatomía y así usted ya está listo para entregar sus tareas. ¿Alguna duda o pregunta, consulta? Solo vamos a terminar la grabación de la clase porque en cuanto a contenido, sí, aquí nos quedamos, aquí terminamos.